Esto es Vida y Obra, el podcast donde se cuentan historias de vida que merecen ser escuchadas. Y quedan con ustedes Agustín Ibarreche y Ricardo Uribe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo Uribe y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Vida y Obra. Y ya se dieron cuenta, hoy tenemos un invitadazo. Vamos a hablar de arte, de antigüedades, de historia, de grandes cosas. ¿Qué tal, mi querido Juan Francisco Matos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Mi querido Agustín, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues aquí felices de tenerte. Oye, pues muy contentos, eso sí, felices de tenerte. Ya habíamos hecho alguna vez algún live y pues creo que nos debíamos un poquito esto, ¿no? Sí. La verdad es que desde que te encontré en TikTok, tu tema me fascina, esos lives que haces de un buen rato estar ahí mostrando todas tus antigüedades y luego pues suceden ahí anécdotas bastante interesantes. Pero digo, esto pues es para la gente que te conoce por primera vez. Pues platícanos un poquito de qué, pues ahora sí que de qué va todo lo que haces, ¿no? Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias. ¿Qué hago? Siempre me lo he preguntado. Hago mucho, pero todo eso que hago siempre termina yendo hacia un punto, que eso es lo que me gusta mucho, tanto de mi trabajo como de mi vida. Yo me dedico a todo lo que tiene que ver con obra de arte y algo de antigüedades. ¿A qué me refiero con todo lo que tenga que ver? Yo estudié Derecho, yo soy licenciado en Derecho, estudié la carrera completa y estoy titulado como tal, pero yo desde hace muchos años, prácticamente 30, trabajo con mi padre en una galería, casa subastadora en la Ciudad de México. Mi padre fue, porque ya se jubiló, probablemente la persona que más supo de obra de arte y de precios de obra de arte en el mercado mexicano, que pues eso es una cosa muy diferente a ser historiador del arte o investigador del arte, ¿no? O galerista incluso. Y desde muy chavo entré en ese mundo. Entré ahí, entonces todo lo que yo hago tiene que ver con el arte. Hacer los peritajes, las valuaciones, el embalaje, el montaje, el enmarcado, la certificación, todo lo que tenga que ver con obra de arte, yo lo hago. Y hay cosas que se van adicionando porque pues llegas a lo mejor a una, no sé, una herencia, ¿no? Hay una herencia, muere una persona, le deja todo a sus hijos y entonces nos contratan para que hagamos la evaluación de todos los bienes que dejó esa persona y entonces tenemos que ponerle precio a la obra de arte y incluso nos llegan a pedir que lo dividamos entre los 5 hijos, 3 hijos. Entonces es tan diverso lo que hago como hacer una exposición o ir de curador a un museo o que me llamen de un museo para dar una evaluación del vestido de Carlota o del zarape de Maximiliano. Wow. Es decir, hacemos todo ese tipo de cosas. Eso es a lo que yo me dedico, ¿no? Me imagino al cuate que llama Rick, el del programa No lo sé, Rick, parece mal. Fíjate que esa comparación es una comparación que siempre me no será caigo la primera gorda. vez que la hacen. No, me cae gordísima. Ya ves que siempre llama a un gordísima. Experto Sí, para ayudarle pero te voy a decir evaluar por las qué cosas, yo no soy él. Te voy a Ok. platicar. Rick, el de ese programa, desde 1994 quería hacer un negocio así. Es decir, él quería tener una producción televisiva en la cual tuviera cámaras que lo estuvieran siguiendo y nadie lo pelaba. En el 94 es cuando por fin logra a una productora que le crea este enlace, ¿no? Que le crea un poco la historia, y entonces se montan en este carrito, que es un carrito pues, no real, en donde entra una persona por la puerta, él ve el anillo del Super Bowl o la pieza de Picasso o el dólar y manda a traer un experto. El experto dice, bueno, todo lo que ven ahí pues, es ficticio. Es un programa muy bueno, muy bien hecho, desde luego muy bien logrado para poder perder el tiempo o tener un espacio, pero es una mentira. Es decir, Sí, todo ese ambiente si todo fuera es real, una mentira. Si todo fuera real, yo te llamaría a ti. ¿Estás de acuerdo? Sí, exacto. O sea, pero bueno, a eso me refería. Sí, Sí, pero por eso de es que hecho, me cae un poco gorda la comparación, Sí. porque yo sí hago eso. O sea, mi trabajo de diario es eso.
Es una persona necesita vender un cuadro, una persona tiene un problema, una persona tiene una herencia, una persona tiene un legado, una gente le quiere comprar al otro, encontraron, o me han llamado, por ejemplo, de la Secretaría de la Defensa Nacional porque encontraron una fosa común en donde había soldados mexicanos y soldados norteamericanos que estaban ahí desde la guerra de 1847. Okay. Entonces me llaman a mí porque como soy experto en militaria, es decir, en todas estas medallas, condecoraciones, banderas, lanzas, espadas, uniformes, hebillas. Sí, veo que vas mucho por ahí, sí. Me llaman y me dicen, oigan, ayúdanos a saber cuáles son los mexicanos, cuáles son los americanos para darles santa sepultura, ¿no? Imagínate. Okay. Eso es lo que hago. Eso es lo que hago a diario. A diario. Oye, y ahora, aquí hay un tema que ahorita me viene a la cabeza. Evaluar arte a mí se me hace complicadísimo de entrada porque es totalmente subjetivo. Bueno, ¿tienes un mucho de subjetivo? Bueno, es lo que justo ahí va un poquito mi pregunta. Ahora sí que los simples mortales, los que no estamos tan metidos en el tema, le vemos, pues, tiene mucho valor subjetivo, pero en realidad, ¿cuáles son tus fundamentos, digamos, científicos, económicos, como para decir, esto vale tanto? Mira, vi hace poco que estuvieron con Rafa Carvajal, ¿no? Y que Rafa Carvajal les platicaba cómo es que se le una etiqueta, cómo se pone, por qué esto, por qué los gansitos, por qué el azúcar. Bueno, pues aunque lo que yo hago no es una ciencia exacta, porque pues una ciencia exacta sería medir exactamente un cuadro por un cuadro y ponerle un precio, hay un mercado del arte, existe un mercado del arte. Es decir, hay un mundo que tiene cosas similares que se venden desde hace muchísimos siglos, ¿no? Entonces, cuando vemos una obra de arte, no las antigüedades, yo no soy anticuario y debo de aclarar, como les decía al principio, que tampoco soy galerista, pero sí tengo una galería de arte y sí hacemos exposiciones. Lo que pasa es que en este mundo que hay lógico del arte, hay un mercado y por lo tanto hay muchos bienes similares que se llegan a vender. Entonces, lo que hacemos es buscar un bien similar. Eso es una comparación directa. Hay ejemplos muy prácticos. Tienes una pieza de Diego Rivera de 50 por 40, un dibujo al carbón. Bueno, pues ha habido tantas subastas a lo largo de 1952 a la fecha que puedes encontrar obras similares. Tienes que ponderar. Sí, está casi tabulado, ¿no? Pero eso es básicamente lo que hacemos. Hay cosas, como les decía, si me mandan poner el precio de un gabán que fuera de Maximiliano, ahí sí ya es otra cosa. Ahí en TikTok tengo un video en donde les muestro un reloj que fue de Pancho Villa, un reloj Longines de plata, un reloj de bolsillo muy bonito que tiene el D.A. Doroteo Arango. ¿Cuánto vale? Ese sí puede valer lo que quiera siempre y cuando esté en un parámetro, porque eso lo vas a encontrar en un mercado. Y me imagino que debe haber muchas falsificaciones también, ¿no? No, bueno, no lo sé, Rick, parece falso. Ahí volvemos a caer en lo mismo. Acuérdense que para que tengan ustedes una idea. Te lo pregunto por lo siguiente. Mira, yo en algún momento de mi vida, hace algunos años, muchos años, me junté con un amigo paisano, que a vender arte, según esto, ¿no? Entonces lo que hacíamos era, teníamos algunas litografías, Rufino Tamayo, algunos, ¿cómo se llama? Autores mexicanos. Y un día estuve a punto de meterme en una bronca muy severa. Gracias a Dios, la persona a la que le había vendido el cuadro era un amigo y no presentó cargos y todo se arregló y le devolví su dinero y todo porque resultó que la pieza no era de veras, pues. Entonces, hacia ese punto, por ahí voy cuando te pregunto ese tipo de cosas. Sí. Mira, en un mundo en donde nosotros vivimos en un mundo capitalista en donde todo tiene un valor. Desde las emisiones a la atmósfera de contaminantes, entre menos y más los puedas comprar, hasta el yen, hasta el peso, es decir, todo tiene un valor, este micrófono viejo, la cámara, todo tiene un valor. Por lo tanto, la obra de arte tiene un valor. Cuando tienes una cosa que vale, siempre va a haber alguien que la quiera falsificar. ¿Por qué? Porque lo que buscan es tener un negocio barato, vendiendo algo barato por caro. Nosotros tenemos una definición, perdón, o yo tengo una definición que dice que la venta de un cuadro falso es un negocio entre dos tontos, uno más que otro. Todavía no sabemos cuál.
pero Sí, ahí sí. pasa, es decir, cuando tienen esta parte en donde dicen, yo tengo una pieza de Rufino Tamayo, falsa, la hice en la azotea de la casa, te puedo platicar cualquier cantidad de historias, se la vendo a Mengano o la mando por ahí al mercado, un mercado, alguien la encuentra, piensa que está pagando muy barato, empiezan los problemas. Ok. Por eso es que nosotros pues, somos expertos. Y como todo en la vida, tienes que aprender. Sí, claro. Bueno, de hecho, por ahí yo me acuerdo, había yo viví en la Santa María de la Ribera, que mira Sí. que esa colonia parece, ¿Cómo es casi no? casi un museo. Sí, toda. Digo, Bueno, ya no, hay, la hay, pobre. hay, hay balcones que dices, ese balcón solito debe tener una historia que te vas de espaldas, ¿no? Sí, brutal. Pero bueno, el asunto es que, digo, no voy a decir el nombre para no echar de cabeza a nadie, pero al lado de nosotros vivía en una vecindad, de verdad, en un agujero, un pintor que pintaba muy similar a un artista. O sea, esta persona llegaba y le decía, bueno, de repente veas que llegaban en una camionetona, recogían los cuadros, los echaban y vámonos. Este, Sí. entonces, o sea que, digamos, los veían y pues no eran falsificaciones porque pues era un cuadro original, pero pues no era la autoría original, ¿no? Hay un gran O mundo, hay una cómo gran funciona diferencia esa entre parte. una falsificación y una copia. Yo puedo cantar como Pavarotti, tener el mismo tono de voz, tener la misma elocuencia de Pavarotti para cantar, la misma retención, y puedo cantar la Donna Mobile maravillosamente. Lo que no puedo hacer es sustentar una grabación con el nombre de Pavarotti. Eso Con no el lo nombre de puedo él, hacer. claro. Por supuesto. Hay ahí, el arte es muy diferente, se rige desde luego por muchas leyes, pero una de ellas son los derechos de autor. Entonces, yo puedo hacer un paisaje, yo no soy buen dibujante ni pintor, pero una persona puede ser un gran dibujante, puede ser un gran paisajista, puede subir al Cerro de la Estrella y hacer un paisaje y no por eso esté copiando a José María Velasco. Claro. Lo que no se vale es firmar como José María Velasco. ¿Por qué? Porque ahí sí estamos incurriendo en un engaño para tener un bien económico. Entonces, eso sí es un fraude. Pero yo puedo Sí, pero- pintar una pieza sí. sin ningún problema. Ahora, sí tiene mucho sentido lo que dices, que es un negocio entre dos tontos, porque también el que compra está queriendo comprar más barato. Siempre. O sea, Y no nada más en el digamos, arte. Sí, en todo. están los dos buscando un atajo, ¿no? Sí, que en todo. Pero digo, o sea, los dos están buscando un atajo al final del día. Y hay cosas que- a nivel internacional que incluso están medio permitidas. Está la famosa historia del maestro español, así se llama, el maestro español. El maestro español parece ser que es un gran fundidor español en la península ibérica que copia perfectamente los bustos romanos, las piezas románicas, los césares, vamos, a una perfección brutal, los añeja, los envejece, los perfora, los golpea y los saca. Los avienta por ahí y empiezan a dar la vuelta, hasta que llegan a las grandes subastadoras internacionales, a las dos principales, y los venden. Y hay gente que los necesita tener porque es un periodo muy escaso de la humanidad, muy buscado por coleccionistas, museos, universidades, que los necesitan tener, las empresas lo necesitan vender y el otro lo necesita crear. Entonces todos se quedan callados con su falso. Eso es una cosa... Vamos. Es una especie de convenido, ¿no? Está Sí. ¿qué cosa? Suceden Bueno, esas cosas. claro. Claro, Qué bárbaro. todos dicen haber comprado un original y haber vendido un original, pero siempre se tendrá esa duda. A mí me parece fascinante lo que haces, mi querido Juan Francisco, porque no me quiero imaginar, por ejemplo, ¿cuál crees tú, hoy por hoy, que sea la pieza más interesante o valiosa que has tenido la oportunidad de curar o adquirir o mover o tener ahí O contigo? que pase por tus manos. O sea, Eso me lo preguntan muchísimo en, Sí, me en imagino. TikTok. Ok. Y me lo preguntan también mucho en las charlas de café y todas estas ondas. No te podría decir cuál es, te podría decir lo que he visto. Y lo que haya pasado a mis manos te podría platicar desde cosas muy... pero es muy variado, es mucho. Y te lo digo porque de niño, los fines de semana, los sábados, hacia finales de los años 70, yo pasaba el sábado con mi primo Lalo, acompañábamos a mi tío Eduardo
el sábado a jugar a Templo Mayor, las excavaciones de Templo Mayor. Entonces tenemos unos helicópteritos que recordarán ustedes que les enrollabas un mecate el helicóptero de la Cruz. De la Cruz. Y allá andábamos entre la que se vendía afuera. Brincando entre el lodo, ¿no? Sí. Okay. Mientras estaban todos trabajando. Entonces, desde muy niño viví todo eso, desde muy niño, y siempre me llamó mucho la atención. Cuando yo empecé en este rollo, cuando yo siempre digo, y por ahí me dicen que estoy medio loco, pero cuando yo descubrí que las cosas me hablaban, así como de película de Hollywood, cuando yo descubrí que los objetos me hablaban, fue un día, la crisis del 94, esa brutal, ¿ya se acuerdan? Sí, cómo no. Para los que no lo ubican por edad, sí. En 1994 hubo un error garrafal económico provocado por uno que salía y por otro que entraba, creo que fue más bien el que entraba, a la que el 90% de los mexicanos nos dieron toda la chapa, nos dieron toda la torre. Mi padre, que ya tenía esa subastadora y que tenía créditos en dólares y que estaba endeudado con coches y con casas y con bla, 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 pues nos quedamos, ¿ahora qué hacemos? Yo acababa de entrar a trabajar con él, estaba de medio tiempo porque en las tardes yo estaba estudiando fotografía. Estaba yo muy chavo. Y un día visitando a un anticuario en el centro, vi que tenía una espada muy bonita. Yo no sabía que era un sable o una espada. Simplemente vi una espada en una funda, me acerqué, la agarré y le dije, oiga, don Felipe, ¿qué es esto? Y me dijo, esa gordo, era un judío grandote con un bigotote así. Me dijo, esa gordo es una de las espadas que Lincoln le regaló a Juárez para que se defendiera el ejército mexicano en contra del Segundo Imperio, de la invasión del Segundo Imperio, en contra de Maximiliano. Puta. Wow. Cuando me dijo eso y me empezó a explicar por qué estaba el gonete frigio y qué quiere decir RM, República Mexicana, y por qué las iniciales de Nueva York en la parte de atrás, algo pasó en mi cabeza y dije, puta, Lincoln, Juárez, Maximiliano, América, intervención. Empecé a leer y empecé a buscar estos objetos que me platicaban su historia. Entonces, debo de confesarles que a mí en realidad el arte como tal no lo colecciono. O sea, si van a, como dicen por ahí, a mi casa, que es tu casa, van a ver obra de arte, será más de corte decorativo, porque a mí lo que me gusta en realidad es cómo ese objeto te va a platicar la historia. Eso es lo que a mí me gusta. Claro. Por ahí fue. De hecho, por ahí fue que se cargó. De hecho, en diseño hay un rubro que le llaman el arte objeto. O sea, que dices, bueno, es una máquina de coser, pero es una maldita obra de arte, porque las puertas tienen marquetería, porque cada una de las perillas está hecha en latón, porque, o sea, por un montón de cosas. Bueno, la clásica máquina Singer, ¿no? La que tiene, pues, toda la de fierro fundido, que tiene el pedal y tiene toda la... Digo, que es así como todo un clásico, ¿no? Sí, de hecho, justo... que me gustan. Sí. No, dime. Dime. Mira. No, es que lo que pasa es que me llevaba un poquito, digo, perdón por el desfase de audio, creo que por ahí es un poquito por donde está el ruido. Mira, no, yo lo que te decía era, en tus TikToks, bueno, en tus lives y de hecho, yo veo que tú te apasionas mucho y veo que lo disfrutas mucho, toda la parte precisamente de los objetos que te llaman, que te hablan. O sea, tus discos, digo, lo que estoy viendo ahí al fondo, ¿no? Que yo creo que ese disco de Scorpions, de hecho, un buen amigo mío en diseño industrial, en la carrera en tercer semestre, en dibujo, hizo justo ¿cómo se llama este? ¿Es Blackout o cómo se llama este? Sí, Blackout. Es Blackout, ¿no? Sí, hizo esa portada. Yo, de hecho, mi trabajo final de ese semestre fue la portada de Killers de Iron Maiden. Entonces, te digo... Que también anda por ahí. Sí. No creo que yo la bajé, pero sí. No lo tienes ahí, estaba allá atrás hace poco. Pero ese yo lo dibujé. No, lo que voy es que era muchas de esas historias, de repente lo que, una espada, un tal, y me dice, esto pertenece a fulano. Yo creo que va más por ese lado lo que te apasiona y ese es tu verdadero hobby, ¿no? Fíjate que ahí te va, mira, ahí les va para que vean nada más qué grados de locura puede llegar a ver. Mira, creo que, no sé por qué la definición de mi cámara la veo tan fea por aquí. Espero que... Se ve bien o sea, sí, la versión de Ricardo, que es la que se está grabando, sale bien.
Muy Sí, bien. sí Miren, parecemos, pues, no parecemos ultrasonido, pero no te preocupes. miren qué padre. Este disco que ven aquí lo compré el viernes pasado Ok. y es un Ajá. disco de un personaje que se llama Esquivel. No sé si lo hayan escuchado, Esquivel. Así tal cual. Esquivel. Sí, yo ya, sí. Esquivel era un mexicano, nacido en Tampico, estudia en el Politécnico Ingeniería y se va a Estados Unidos un poco con esta onda de seguir intentando. Él era experto en todo lo que eran grabaciones y musicalización, tocaba el piano, fue muy buen músico. Llega a Estados Unidos y es contratado por una de las grandes monstruos, estos productores de cine, televisión, y empieza a sonorizar cosas. Él es de los pioneros del estéreo, pero entonces grababa muy específicamente, hacía unas ondas muy raras. Él hizo el sonido, nada más el sonido del hombre biónico. Ok. Ajá, el sonido del hombre biónico, él lo diseñó. Hacía muchas de estas cosas, les llamaban sonogramas. Triunfó en Estados Unidos, hizo varios discos como este, que se llama así nada más, Latin Esquivel, y es una maravilla porque a él se le considera el padre del house y de la música disco. Ok. Búsquenlo, Esquivel. Pero tiene una cosa que a mí me hizo comprarlo y decir, me enamoro de él. ¿Y saben cuál es? Que ¿Cuál? fue el creador de todos los títulos de Odisea Burbujas. Wow. Ok. No, bueno. Sí, Bueno, o sea, ese tipo de cosas son las que todos la gran mayoría de los humanos pasamos desapercibidas y entonces nuestro cerebro se aburre. Pero cuando lo pescas y dices, no manches, pistachón, zigzag, mafafa, musguito, cuando yo estaba chavo me levantaba a verlo con mi primo los sábados, entonces veíamos el Popotito 22. Cuando empiezas a escuchar la música de Esquivel, que fue un gran ingeniero de audio, un gran músico, un gran pianista, escúchenlo, pónganlo. Es una verdadera maravilla. Y vuelves a escuchar el disco de Odisea Burbujas, te cambia. O sea, escuchar Odisea Burbujas es una maravilla. ¿Por qué? Porque precisamente los productores de Odisea Burbujas querían transmitir estos sonidos tan raros, tan metálicos, quizá medio psicodélicos, Sí. que era Odisea Burbujas. Claro. Ahora, Esto es lo que a mí me gusta. Por ejemplo, Odisea Burbujas desde los 80. Sí. Los 80, pues es una época, de hecho, incluso más frívola que los 70s. Sí. O sea, en cuanto a peinados, modas, todo era, ya sabes, creo que lo mencioné en otro programa, que era, el pelo era por metro cúbico y los lentes por metro cuadrado, ¿no? Sí, exacto. Unas cabezas. Pero sí se usaba mucho, sobre todo eso, los sintetizadores, pero sonidos electrónicos, llevar el ritmo con sonidos electrónicos, pues digo, para Eso pronto fue lo que inventó Esquivel. Esquivel Sí, justo, inventó esta y justo. parte de Sí, ahorita grabar, que lo por dices, sí, ejemplo, claro. a una orquesta en un mambo y entonces los ponía primero del lado izquierdo y luego del lado derecho. Y entonces oyes un mambo así de Pérez Prado, pero está totalmente grabado diferente y inmediatamente captas esto. Hay una canción que se llama Mucha Muchacha, pues seguramente es la que más he escuchado. Todas estas grabaciones tenían esta idea totalmente setentera y ochentera. Alguien lo recupera y dice que Esquivel haga la música y él viene a morir a México. Él muere a México grande, muere en 2006, creo que muere, si no estoy mal, muere en Cuernavaca, muere grande. Ya no componía, ya no hacía nada, pero hizo maravillas. Entre eso, la música de Odisea Burbujas. Eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Y debo decirte que hoy comprar un disco de Odisea Burbujas es carísimo porque los japoneses barren con ellos. Claro. Ah, poco. Sí. Ándale. Sí. Los compran. Que digo, ahora sí que también tiene uno luego la ventaja de tener los suficientes años como para que haya cosas que sean verdaderas joyas, pero que siempre estuvieron en tu casa, ¿no? Sí, que las compramos en sí, la sí, tienda sí, en sí. 1971. Y, pues, te Fíjate, acuerdas el cenicero. ahorita que platicábamos de Ara, Sí. de las famosas jugueterías Ara, ¿no? Se acordarán todos ustedes de las famosísimas Scalectric. Sí. Las pistas por Scalectric, supuesto. que te tardabas unas 4 o 5 horas en armar todos los tramos y más o menos unos 15 minutos en aburrirte e irte otra vez a ver la televisión.
pero estas pistas de carritos eléctricos que corrían en círculo, en México tenía Exin la patente, los fabricaban. Y Sí. para Exin le manda, es decir, Scalectric le dice a México el famoso Porsche, el 917, que se tenía que hacer, inyectar en plástico tenía que ser naranja. Pero en México, el que hacemos, pues es el de Ricardo Rodríguez, que era naranja, Claro. azul, con el color de Gulf. Azul con una franja naranja, ¿no? Así Ajá, es. pero el color de Gulf, el patrocinador de Ricardo Rodríguez, en ese legendario Porsche 917. Pues se meten en un problemón porque le dicen Exin, no puedes hacerlo así, tienes que hacerlo naranja. Pues se acabó con eso, le retiraron la licencia. Hoy en día ese Porsche hecho por Exin es una pieza, la buscan en España, la buscan en Japón, en Estados Unidos, porque hay muy pocas. Sí, me imagino. Qué impresión. Y lo teníamos, Sí. yo lo tuve, lo tengo, está por ahí atrás. Y era una cosa que pues, estaba ahí, los veían en jugueterías Ara, ¿no? Sí, sí, sí. No, que va. Sí, sí. Bueno, de hecho yo con mis amigos ya nos fuimos más a la H0, a la escala H0, ¿te acuerdas? Sí, H cómo o no. H0, Sí, que era más ajá. chiquito. A mí esos no Eran me más gustaban. chiquitos. Sí, los H0 eran, Pues, eran digo, muy rapiditos, se- pero ¡pum! Salían volando. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Pues por cierto, Juan Hidalgo, en esas épocas había comprado un Tyrrell, ¿te acuerdas el que tenía cómo 6 no. ruedas? Ajá. Era terrible para las carreritas ese coche. No No, había pues manera claro, que ya. ganara. O sea, lo desarmó, Sí, le quitó le hizo lo que circo y maroma. Sí, pero ese tipo de historias a mí son las que me encantan. De repente, pues eso, tengo yo un proyector que es un proyector de 8 milímetros que compró mi papá regresando a su luna de miel. Y tengo ahí la película de la boda, y resulta que en ese momento tú tenías que poner la película, pero como no había audio, Sí, el audio claro. venía grabado en un acetato de 78 revoluciones, Sí, y claro. era poner tu disco de 78, echar a andar la película y echarle la bendición para que más o menos se parecieran el audio y el video. Sí, sí, claro. Así era todo en la vida. Fíjense qué curioso. Ahora, ya que vamos a lo que me preguntabas de las valuaciones y cómo le pones precio. Mira, nada más para que te des una idea. Hace 3 años me llamaron a la oficina porque querían que les hiciéramos una evaluación sobre una colección de muñecas Barbie. Una mexicana que tenía la colección más grande de muñecas Barbie y quería que se las valoráramos porque las iba a prestar. En ese momento nunca pensé que empezara una producción de una película que se llamara Barbie, pero era para eso. Claro. Wow. Entonces, a mí la verdad me lo comentaron, pero ni por aquí me pasó. Entonces, ahí el problema que tenemos con este rollo es, híjole, eran 3,000 muñecas, tenían desde la primera hasta la última, tenían las de la marca tal y la marca tal y la marca tal y no sé qué rollo, y eran 3,000 piezas. Eso sí es una lata. No es una lata ponerle precio a las antigüedades o al arte o a las muñecas o a los coleccionables. Eso no es problema. El problema es cuando son 3,000. Claro. Claro. Entonces, ahí lo que Aparte, hicimos... cada una es una historia diferente. Pero ahí Además, lo que esa es tenemos la que otra. hacer es una evaluación en total por todos los lotes, haciendo la mención, desde luego, a lo mejor señalamos cuáles son las más importantes, cuáles son las otras, pero tenemos que darle un valor por todo y no podemos hacer un estado de 3,000 muñecas, imagínate nada más que horror. Bueno, aparte ellos no Sí. tienen dinero para pagarlo porque pues tienes que cobrar un dineral, pero hicimos esa evaluación porque ellos la prestaron, no sé para qué. No sé si para inspirarse, si para sacarlo, yo no sé para qué. Pero fíjense lo que uno termina aprendiendo en este oficio de la evaluación. Sí, claro, wow. Digo, puede haber varias cosas. De hecho, un amigo mío trabajó en los 90, a principios de los 90, trabajó en Mattel. No, finales de los 80 trabajó en Mattel, y este cuate se dedicaba, digamos, a tropicalizar la producción. Sí. O sea, le mandaban piezas de varias y brazos, y me acuerdo Sí. estar en su oficina, brazos y cabezas y demás, y él tenía que buscar el plástico hecho en México para poderlo fabricar. Pues sí. Y tenía obviamente unos márgenes de error y una bola, o sea, era un tema de ingeniería bastante curioso. Y Sí, sí, y sí, digo, sí. y ahorita que estaba en pleno la película, pues el cuate estaba vuelto loco, decía, es que yo me echa a dar porque, pues por lo mismo, ¿no? Las historias que te cuentan los objetos. Sí, sí. Sí,
Oye, mi querido Juan Francisco, a mí se me viene una pregunta a la cabeza. ¿Cómo te mantienes actualizado sobre las últimas tendencias y descubrimientos en el mundo del arte y las antigüedades? Fíjate que yo no me dedico a nada que sea actual. Eso es una gran ventaja. Mi papá dice, que lo mejor es tratar con los pintores muertos porque los vivos dan mucha lata. Entonces, nosotros lo que hacemos es, yo no me meto es cruel, con los, Déjalo que... con los sabiduría. artistas que exponen en la Roma, en la Condesa, ni tampoco con los artistas actuales que están en Nueva York. Nosotros lo que hacemos es ese mercado de arte que le llamamos ya de segunda mano, en donde son artistas ya consagrados, ya conocidos, o a lo mejor no tanto, pero que tienen un bagaje histórico anterior. Entonces, ¿cómo me pongo al corriente de eso? Tengo que estar revisando las últimas subastas, buscar los resultados de las subastas de Sotheby's, de Christie's. Nunca me voy a galerías, porque las galerías pues piden lo que quieran pedir, pero sí me voy a subastas públicas, a resultados públicos para poder tener y saber más o menos en este mercado del arte cómo suben y bajan las cosas. Las antigüedades son otro rollo. Yo ahí sí no me meto. Aquí en el despacho lo que tenemos es un experto en antigüedades. Okay. Y entonces cuando tenemos que hacer una evaluación en una casa en Santa María la Ribera, bueno, pues me acompaña él, yo a lo mejor hacemos el levantamiento de todo y él, que ya es un experto en esa área, bueno, pues él determinará los precios. Claro que siempre algo terminas aprendiendo y pues tienes el ojo puesto, ¿no? Sí, claro. Ya sabes si es elefante o ratón, pero a mí me da flojera, es una palabra muy fea, pero pues es eso. Hay cosas que yo sí le rehuyo un poco a eso, ¿no? Fíjate que yo estoy, bueno, a estas fechas muy desconectado de ese ámbito, pero se me ocurre preguntarte, ¿tú cómo ves la evolución del mercado del arte en México? ¿Qué te digo? No somos un país de colecciones. Yo creo que somos un país muy culto. Yo creo que el mexicano, la mayoría de la población mexicana siempre está ávida de cultura, de esparcimiento, de goce. Si tú vas a un kiosco en un pueblo y hay música ese día, la gente se va a remolinar al lado. Si hubo hace unos años, hace muchos años, un proyecto de la Secretaría de la Defensa Nacional en donde mandaban bandas de guerra a tocar a pueblos y un poco acabándose esta guerra contra el narcotráfico. Es decir, cuando termina el sexenio de Calderón, en donde un poco lo que se buscaba era que hubiera, de que el éxito fuera visto diferente. Y tocaban música de Juan Gabriel y música de fulano, y música, es decir, música vernácula mexicana en los kioscos los domingos, y la gente se arremolinaba a ver. Si vas a la FUNAM, bueno, pues todo está vendido. Si quieres ir a Bellas Artes, todo está vendido. Okay. Es decir, somos Cierto. un pueblo que sí busca cultura, pero por algún extraño motivo, gobierno en curso, que son mexicanos, siempre nos lo cortan. Entonces, no hay no hay una actualización, ¿no? Una de las cosas que también me molesta mucho, aunque a mí me guste mucho esa parte, es que todos los museos de México históricos pues, son apología a la guerra. Todos son la Revolución Mexicana, la independencia de México, la lucha contra los... Eso ya es anacrónico, ¿no? Ya cuando vas a Chicago o vas a España o vas a cualquier lugar, sobre todo Estados Unidos, los museos ya son didácticos, ya te cuentan otra vez la historia diferente. En Washington, el Museo de Historia Americana es impresionante. Sí. Tienen unas Eso banderas sí conozco, maravillosas, es una locura. Sí. nada más puestas en un fondo negro. No es caro eso. Bueno, aquí las tenemos todavía guardadas porque no nos gusta mostrarlas porque se deterioran. Respeto mucho, desde luego, mi gran amigo Salvador Rueda Schmitters, el director del Museo de Castillo de Chapultepec, que es un trabajo maravilloso con los 3 pesos que le da el gobierno, pero creo que ya habría que cambiar ese discurso y eso haría que todos los mexicanos tuvieran acceso a la cultura y por lo tanto a las colecciones. Claro. Porque en México no coleccionamos. Sí. Hay quienes compran carritos Hot Wheels y Barbies y todas esas cosas. Yo creo que sigue siendo eso más bien una adicción al gasto que una colección, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema.
Sí, bueno, ahora yo creo que más que los Hot Wheels son los Funkos, ¿no? Son los Funkos. Oye, Que además, puta, aparte sale un Funko nuevo cada 10 minutos. Pues o sea, claro. No, sale además- una película, además en ya los- automático sale su Funko, ¿no? ya los personalizan y ya te pueden hacer el tuyo, ya se perdió Sí. un Sí, poquito, sí. creo. Oye, mi querido Juan Francisco, ¿qué rol juega la tecnología en tu trabajo? No, bueno. Papam. Bueno, a ver, hay dos partes. Una parte es la parte de la observación, en donde estás viendo algo, estás analizando algo, tienes que ponderar, y ahí sí es 100% ojo, lupa, cuentahilos, microscopio, luz negra, lámpara negra. Hasta ahí. La Universidad de Osaka en Japón diseñó hace ya muchos años un escáner que tenía registrado en la computadora más de 10,000 trazos de 10,000 artistas, los máximos exponentes del arte universal, ¿no? Entonces escaneaban una obra y determinaban si era buena o mala. Yo hago lo mismo, pero con mis ojos y mi cerebro. Claro, yo no soy experto en experiencia. todo. Ahora que hablamos de falsificaciones, puedo tener muy buen ojo para Clausel, para de Faro Siqueiros, para Toledo, para Tamayo, para Diego Rivera, pero hasta ahí, ¿no? La tecnología la voy a emplear. Ahora, para la parte de la evaluación, que eso ya lo hacen, empezar a buscar, repito, ahorita mencionabas una litografía de Rufino Tamayo hecha en París por tal. Bueno, pues ahí sí tenemos las bases de la oficina, en donde tenemos un capturista que está todos los días capturando, entramos y tenemos que tener servidores y discos duros, que esa es la parte pues del hardware, ¿no? A la cual yo no me meto, pero pues es fundamental. Hoy en día los programas para digitalizar, almacenar, o sea, imagínate, tenemos todas las firmas y casi todas las variaciones de las firmas de los 7 pintores más importantes mexicanos, Claro. que comparo en ese momento con un monitor de alta resolución. Aunque se te quedan aquí, ¿eh? Es igual que la firma de tu papá cuando firmaba tus boletas. Prácticamente es lo mismo, man. Hombre, qué Sí, bárbaro, qué fascinante. hasta cuando la tratas de falsificar, ¿no? Sí. Pues digo, ahora, aquí por ejemplo hay un tema que me late, y hablando de tecnología. ¿Ya viste todo el tema de la huelga de escritores en Estados Unidos, no? Sí, cómo no. Bueno, y la de actores, que obviamente los actores se unieron a todo este tema, pero uno de los problemas que venía era que decían, era con los extras, que justo decían, a un extra solo le iban a pagar un día de grabación y era camina de derecha a izquierda, date la vuelta, mírate de frente, y a ese lo reproducían, le cambiaban la cara 200 veces y te hacían toda la gente de la calle, y entonces únicamente le pagaron a un extra durante una mañana. Dices, obviamente éticamente eso está a salir corriendo, está terrible, pero pensando por ejemplo en las producciones antiguas, o sea, Ben-Hur eran 1,000 romanos, eran 1,000 señores vestidos de romano, parados al rayo del sol, y cada uno con su traje romano. O sea, y aquí, Fíjate pues, sabes, que- un que le pagas una mañana. O sea, digo, lo que ves es que cómo se puede de alguna manera desvirtuar una cosa, o sea, las super producciones. Yo creo que la última que hubo, digo, según yo, así de recursos físicos y que lo hicieron grande, yo creo que fue Titanic. Fíjate que ahí, en esa huelga, hubo una cosa que para mí fue rarísima. Yo no sabía si reír o llorar. Cuando estuve viendo el discurso de la actual representante de los actores, y estaba... De Fran Drescher. de Fran Drescher, estaba muy molesta gritando, "Shame on you". Yo no sabía si le estaba diciendo a esos directores, a esos empresarios o al mayordomo, ¿no? Entonces decías, en la torre, tengo que estar actuando, será un pedazo de la Nana Fine, estará muy enojada. Ya no sé a quién apoyar, si al señor Sheffield o a los otros, ¿no? Fue una cosa irónica, ver a la Nana Fine muy enojada, Sí. para mí fue un shock, porque repito, de Odisea porque, Burbujas digo, a la más Nana adelante- Fine, eso Claro. es lo que te queda en la cabeza. Claro. Bueno, que Yo más creo que no adelante tiene tomó. precedente. Sí. No, yo. No la tiene sobre todo de los dos, o sea, tanto de escritores y de actores. Y Porque ahí lo esa que se puso tecnología- curioso fue. Sí. Esa tecnología Sí. es la tecnología Ajá. que mató a Chaplin. Y Chaplin fue Claro. de los primeros fundadores de esos sindicatos
y de esas primeras uniones en donde no querían ser explotados por las grandes empresas que distribuían, filmaban y acaparaban todo lo que fuera el cine. Eso es lo que ahora es maravilloso. Sí, me acabas de volar la cabeza. O sea, ¿Ve? hasta ahorita que me dijiste, es que sí, es un segundo brinco similar al paso del cine mudo al cine sonoro. Sí, sí. Claro. O sea, O sea, es lo mismo. En cuanto a la trascendencia de la tecnología, pues sí, ahí lo tienes. Sí, o sea, tienes ese Está cambio difícil, ¿eh? que va a matar Sí. a los actores del blanco y negro. Y hoy en día tienes ese cambio del actor que va camino de derecha a izquierda y después replicas la invasión a Normandía. Bueno, pues es lo mismo. Nosotros estamos viviendo este cambio brutal que se da en todos lados y que, pues, quieras o no quieras, se está cayendo está. el cielo. Quieras o no quieras, hace esto una delicia, ¿no? Claro. Bueno, Pues sí, imagínate. dice la Imagínate maldición que- china, ¿no? Sí, exacto. ¿Perdón? Sí, parece maldición china. Dice, ojalá te toque vivir tiempos interesantes, ¿no? Bueno, híjole, con la pandemia, mano, ya no les digo más, ¿verdad, Ricardo? Sí, caray. Claro. Pero sí es una verdadera locura. Decía mi tío Víctor Manuel Mendoza, un actor mexicano, que hiciera, ¿se acuerdan ustedes? Los Tres García y ya lo recuerdan no. ustedes. Sí. Él me contó, yo siendo un niño, me contaba que un día lo llamaron a una de las huelgas de Churubusco, era Craso o Churubusco, yo no me acuerdo, estudió Churubusco, y que entonces le dijo Lindo Fernández, si te traes la carabina. Entonces mi tío dice que pues, no le creyó, o sea, lo tiró a loco. Cuando llegaron a la huelga, estaban así al estilo película de Estudios Clasa, con carabinas y sombreros tipo revolución, esperando que llegaran los representantes del otro bando para cerrarles Estudios Churubusco. Claro. Así era el Indio Fernández, ¿no? Vamos, vivían sus películas y dice, mi Sí. tío llegó y dijo, están locos, pues agarró y se fue, pues bueno, pues así eran, ese Yo- México era. Fíjate, yo tuve oportunidad de entrar a la bodega de props de los estudios Churubusco Sí, yo también. por ahí a del comprar. 84. Yo a por ahí del comprar en 84. los años 90. Te alquilaban. Cuando- De hecho, te alquilaban cosas. ¿Sabes que cuando ya quebraron, empezaron a abrir y decían, llévense lo que quieran? Y entonces tenían, en los años 90, ahí compramos una cantina completa, que de repente saco por ahí en TikTok, compramos una cantina completa, así todos los jarros pulqueros, la barra, toda la compró mi papá, porque le íbamos a vender en pedazos, sí vendimos la barra y eso, pero yo me quedé con los cajones completos de todos los tornillos, vendían y vendían y vendían. Y sí, rentaban, desde luego, rentaban, pero, y ahorita, bueno, pues ya es parte de la Universidad de las Artes, porque el mundo ha cambiado horrores, ¿no? Pero sí, eso fue. Oye, Juan Francisco, fíjate que a mí, yo a lo mejor estoy muy calladito en esta entrevista, pero es que a mí realmente me fascina, estoy fascinado con lo que haces, me parece... Bienvenido cuando Me quieras. parece increíble, de verdad. Te habla un cuate que desde niño iba todos los domingos a ver al Chacharitas, cabrón, ahí en la Lagunilla, cabrón. Al Entonces, Chácharas. Al Chácharas, cabrón. Entonces, era, para mí realmente ese paseo era un viaje en el tiempo, era ver tantas y tantas cosas interesantes que, digo, no me quiero imaginar lo que tú has vivido y lo que tú has hecho y lo que hoy por hoy realizas, pero todo esto que te digo me lleva a mi última pregunta, porque yo sé que a Agustín le sobran cosas que decir a este respecto. Ujú. ¿Cómo crees que tu trabajo en el arte, con el arte y las piezas estas históricas con las que tú te relacionas todo el tiempo, contribuye o ha contribuido al enriquecimiento del cultural y la preservación del patrimonio histórico? O sea, ¿cuál ha sido el impacto, no? Es muy buena tu pregunta. Para los amigos que nos están escuchando, el Chácharas era un chacharero que vendía en la legendaria Lagunilla. Actualmente sigue la Lagunilla ahí, en Reforma, al final de Reforma, y José María Bocanegra, la calle que entra, ahí se juntaba la gente. El origen de la Lagunilla es mucho más antiguo. Cuando Porfirio Díaz está ya en sus últimos años, hace una estación de trenes
que va a estar al final de lo que hoy en día es Reforma, o sea, en las afueras de la Ciudad de México, y mucha gente llega a vivir ahí y va a empezar aquí a vender sus cosas viejas para tener cosas de principios del 1900, ¿no? Entonces hay un tianguis que se hace, un mercado, en donde vendían estas cosas de viejo que tenían 10 o 20 años. Y desde entonces, todos los domingos está la famosísima Lagunilla. A mí, este Chacharitas, que decías el Chácharas y Chacharitas, era un hombre simpaticísimo que vendía cosas maravillosas. A mí me tocó ya el último coletazo de la Lagunilla porque la Lagunilla se murió. ¿Qué le pasó a la Lagunilla? Se siguen poniendo ahí. Pero todas esas antigüedades, llegabas y mi papá les decía, ¿qué pasó, Alejandro? ¿Qué hay de nuevo? Entonces decía, aquí no hay nada de nuevo, don Rafael, puro viejo, ¿no? Claro. Quien rompe paga. Sí, claro. Y ahí andaban y después echabas unos elotes ahí en la esquina, unas memelas, hacían unos afuera de una de las unidades, habitaciones que estaban ahí, ponían unos tendederos y te comes unos esquites y unos chicharrones en salsa verde maravillosos para la cruda. Pero bueno, lo que sucedió fue que las cosas chinas empezaron a comerse a los anticuarios. Claro. Las importaciones chinas, la fayuca, los coreanos, los chinos empezaron a comprar los puestos y se terminaron yendo, ahora están hacia Reforma, hacia el Monumento del Boxeador, ahí sobre el final de Reforma, ahí están, pero también se acabaron las cosas y llegaron los 70. Entonces, hoy cuando vamos a la Lagunilla, vas a encontrar lo que yo veía en 1978 en la sala de mi casa, claro. Que ya lo están vendiendo hoy de antiguo, los ceniceros de vidrio, las mesas K2, todas esas cosas de Hermanos Vázquez, todas esas cosas que están vendiendo ahí. Sí. A mí me tocó ver todavía a lo mejor el bazar poblano y en la marquetería de no sé dónde, porque los comprábamos, mi papá los compraba él y muchos anticuarios, y los ponías y entonces, bueno, se iban o las colecciones se los vendíamos. A mí me tocó esa parte y era una maravilla. Ahora, ¿qué sucede? Que claro, el patrimonio histórico nacional pues es de otro nivel, es de otra cosa, pero de repente salían cosas ahí maravillosas. Hay un mercado negro importante en México de piezas que no se deberían de vender, que no es que estén en la Lagunilla, pero sí hay un mercado oscuro, un mercado negro ilegal de piezas arqueológicas que no se deberían de vender, las cuales dañan mucho esto. Y lo que decíamos, las falsificaciones, sí, desde luego impactan el patrimonio, ¿no? Ok, mi querido Agustín. Si quieres ir formulando de hecho, ya la salida. Sí, claro. Digo, ahora sí que la verdad es que el tema se convirtió como en 20 temas en una hora. Además, y la verdad, y cada uno de esos 20 dan para largo. No, y que quede sentado aquí una invitación para volvernos a reunir, ¿no? Por supuesto, cuando porque quieran, esto tiene más cola que nada. Digo, la verdad es que nos podemos estar hablando hasta mañana. Digo, y hasta mañana digo por cansancio, porque el tema sigue dando de qué hablar. ¿En dónde te localizamos, Juan Francisco? ¿Cuáles son tus redes? Desde luego, bueno, ya saben que en TikTok estoy ahí como Juan Francisco Matos Pérez, o pueden poner Matos-el-evaluador, ahí me siguen, ahí me ven. Sí, desde luego, si ponen mi nombre en Google va a aparecer las páginas de la galería. Aquí estamos con muchísimo gusto. TikTok es una aplicación muy simpática, no es una plataforma, sí, que a mí me resultó mucho, me gustó. Hemos estado ahí haciendo cosas. Entonces, bueno, pues desde luego ahí es donde pueden descubrir pues esta sarta de necesidades que les vengo a platicar y que con muchísimo gusto. Para el comercial, no se pierdan los en vivos que hace Juan Francisco. No, además la oportunidad que tienes una gozada. La oportunidad que tienes de conectar con la gente joven, la gente que está metida en TikTok todo el tiempo y compartir eso que tú haces debe ser pues de mucho valor para todos ellos, ¿no? Pues mira, la verdad me siento orgulloso de decirles que para todo México, y no es que yo sea la eminencia, desde luego tengo mis errores y mis fallas, pero les puedo decir que hace poco a través de TikTok un muchacho me escribió y me dijo, oye, a mí me gustaría comprar algo de mi estado, soy de Durango y me gustaría comprar algo, pues no tengo dinero, tengo 5,000 pesos. Con mucho gusto le dije, a ver, mira, lo que le vendiera más caro, pero no te puedes negar. Hace poquito, si ven ahorita en mi TikTok, me contactó una muchacha recién casada y me dijo, oye, mi esposo es tu admirador, te sigue en TikTok, él adora a Porfirio Díaz,
¿qué le puedo regalar en su cumpleaños? Pues le regalamos un impreso padrísimo de Porfirio Díaz. Wow. Y lo sorprendimos con el video. Fulanito de tal, hoy es tu cumpleaños, lo que estás viendo atrás de mí es tu regalo, no te va a llegar hoy, te va a llegar en la semana. Qué padre. Bueno, velo, está ahí en mi TikTok. Bueno, pues este muchacho lloraba, la esposa lloraba, se abrazaban los dos. Ahora tengo la responsabilidad de saber que son felices, porque es una responsabilidad, ¿no? Pero bueno, le vendí por 6,000 pesos una cosa maravillosa de Porfirio Díaz con un marco que me costó 3. Pero pues están de acuerdo que no a veces siempre se gana dinero, a veces gana mucho más. Creo que el video tiene muy pocas visualizaciones, pero no importa. O sea, va a acabar en un buen lugar, ¿no? Esas cosas valen mucho. Y creo que estas aplicaciones, todos estos medios, pues nos enlazan y nos hacen ser más mexicanos y más humanos. Claro. De hecho, fíjate que TikTok, una de sus, perdón, no me quiero alargar mucho, no te preocupes, pero una de las cosas que tiene TikTok es esa capacidad de contactar a la gente a través de historias, porque lo que realmente funciona son las historias. Y digo, ahora sí que tú tienes un canal lleno de historias. La verdad es que, acuérdate esas cosas que de repente han salido de sinergias, ¿no? Que a mí se me ocurrió hacer el video del cenicero ese que tengo de Lance Wyman del 68, que hice uno del jabonzote, el jaboncito. y que tú luego me replicaste con un video de un aparato de unos jabones, ¿no? Del jabón, un sellador de jabones de lejía, en donde se pone el jabón, se sellaban y los iban sacando. Wow. Y uno que me encantó. Sí. Mira. Y de hecho, y otra historia que esa, por ejemplo, sí le llega a los jóvenes porque pues ven la estatua ahí en Reforma, lo de la Diana. La Diana Cazadora. O sea, que quién había sido el modelo de la Diana, que si había sido la esposa de Díaz Serrano, que sí. O sea, y pues quién era Díaz Serrano, ¿no? Como que ya la gente joven dice, ¿y quién era Díaz Serrano? Pues sí, no, ya gente joven dice que es Pemex, es una gasolinera. Sí, era una secretaria, ¿no? Era la secretaria, una secretaria en Pemex. Que la ve el artista, la encuentra, la ve, y entonces le pide que pose, o la Givel le pide que pose para hacer, ella acepta, ella dice que sí, nada más que no se revele ni su nombre ni su identidad, y así pasan 50 años hasta que ella misma enseña su fotografía censurada de los pechos, y entonces se sabe su nombre. La misma Silvia Pinal decía que era ella, que ella la habían copiado, ¿no? Claro. Y no, fue esta muchacha, una jovencita secretaria de Pemex que en los años hacia los 40, Olaguibel, el escultor, la hace, la copia, la pone, y ella es la Diana Cazadora. Hijo, qué pues eso, siguen apareciendo historias. Pero bueno, pero eso lo sé, les voy a decir por qué lo sé. Sí. Lo sé porque nosotros hemos vendido las esculturas medianas que se hicieron, que se mandaron a hacer para regalarlas a aquellos que estuvieron en ese proyecto. Wow. No lo sé porque sepa de arte. Eso es lo que es interesante de lo mío. ¿Y esas todavía se consiguen? Sí, de repente brincan. Wow. Porque entonces, claro, el abuelo la tiene en la sala, el abuelo trabajó con Uruchurtu o qué sé yo, y entonces la tiene y te dice, no, yo tengo una escultura de la Diana Cazadora, la veo que está firmada, veo que está numerada, le explico qué es, son pequeñas, hay unas pequeñitas, hay unas medianas, entonces les digo qué es, les ponemos un precio y las vendemos. Pero lo sé por eso, sé quién era Juan Olaguibel. Todo esto lo aprendí de mi padre, de los libros, de buscar, pero no porque sepa de arte, sino porque tengo que vender el objeto. Oye, y entonces lo vendo con esa idea y vendemos el certificado y la opinión de autenticidad y todo el rollo sustentado en lo que te acabo de platicar. Eso es lo que yo me dedico. Híjole, no a saber. Oye, dime una cosa, ¿puedo ir a un lugar físico a ver todo lo que tienes? Sí, mira, estoy en la Ciudad de México, en Leibniz, en la calle de Leibniz, en el 204. Okay. Ahí estamos, siempre atendemos con cita. Si ponen nuestros datos en Google va a aparecer, en cualquier buscador va a aparecer, tanto la dirección como los teléfonos, y aquí están bienvenidos. ¿Cómo lo buscamos? Pueden poner Rafael Matos Galería de Arte, Rafael Matos Casa de Subastas, Rafael Matos, Juan Francisco Matos, ahí aparecemos, están nuestros datos, la dirección, los teléfonos, funcionamos por cita. Ya saben que en la Ciudad de México tanto la seguridad como el tráfico es un desastre, entonces estamos aquí abiertos, con mucho gusto lo recibimos y platicamos. Oye, nosotros tenemos el estudio en Mariano Escobedo, muy cerquita. Sí. Entonces,
para la próxima que podamos organizarnos, nos dará muchísimo gusto recibirte. Por favor, el día que quieras, yo estoy atrás de Mariano Escobedo, estoy en el 204. Yo estoy, vamos a decir, a contraesquina de lo que eran las famosas Mercedes. Okay. ¿Cómo no? Sí, Nada más sí, dos correcto. cuadritos adelante, entre Gutenberg y Cuvier. Con muchísimo gusto aquí los esperamos. De hecho, cuando no te decir que cuando yo nací vivía en la calle de Herschel, Pues acá atrás. Sí. a la Muy vuelta. cerquita. Sí. Sí, a la vuelta. Entonces aquí estamos muy cerca. El día que quieras, desde luego, por favor, tienen Sí, mis padrísimo. datos. Seguramente, y aquí seguramente estoy. te voy a dar lata porque yo soy un apasionado de esas cosas, man. Muy bien. Bienvenidos. Mi querido Bueno, pues Agustín, estábamos mencionando las redes, pero pues bueno, de hecho, creo que ni acabó de decir sus redes. No, Bueno, nada más estoy mira, ahí en TikTok. las vamos a poner allá abajo. De todas maneras, no te preocupes. Sí, de todos en modos, la ponemos parte de abajo enlaces. del video que sale, ¿cómo se llama? En YouTube y ¿cómo se llama? El programa En que Spotify. se transmite en Spotify, ponemos todos los datos para que la gente te pueda localizar. Eso Perfecto. lo hacemos siempre. Mi querido Agustín, a ti. A mí me encuentran en Ibarreche Agus en TikTok. Ahí hablamos sobre el tema de marketing casero, que es marketing para simples mortales. Y en Instagram estoy como Agus Ibarreche. Y en Facebook estoy como Agus Ibarreche. Muy bien. Bueno, ¿Y pues tú, mi querido Ricardo? a mí me encuentran en Instagram como rich.uribe.r. Tengo también por ahí un canal en YouTube en donde hablamos de vino, gastronomía y destilado, que se llama Envinados. Y en Facebook como Ricardo Uribe. Así es que, de todas maneras, como les decía, aquí abajo ponemos todas nuestras redes y nuestros correos para que Pues sí. si tienen alguna sugerencia o algo que quieran, que nosotros, algún tema que quieran o algún invitado que quieran ver, nos lo hagan saber. Les recuerdo que es para nosotros muy importante que compartan, que le den like, pero que sobre todo le activen las campanitas de notificaciones de las diferentes plataformas para que estas a su vez anuncien cada vez que tenemos un video nuevo. ¿Ibas a decir algo, Agus? Sí, pues nada más que pues si la próxima sesión la hacemos en el estudio, pues habrá que hacerlo acompañado de un vinito, ¿no? No, eso yo me comprometo. No, yo ya tengo Va que un va. año de no beber. Así, no más, 2 años y medio de no beber nada, pero pues de lejos. No te preocupes. No te De preocupes. lejitos. Ahí hay Bueno, un buen café. Eso. Se puede oler y no pasa nada. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Francisco, de verdad. No, una hombre, gozada. ustedes, muchísimas gracias. El tiempo se nos fue volando como siempre y pues nos estamos viendo después. Muchísimas gracias a todos por venir y por vernos y por compartir y por todo lo que hacen para que nos hagan felices a los creadores de contenido. Nos vemos. Gracias, bye. Gracias por acompañarnos. Esto fue Vida y Obra,